Hola, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Quería leerles un pensamiento que tuve en estas últimas semanas y que está muy relacionado con los tiempos actuales en los que vivimos. En estos últimos años se vienen observando diferentes corrientes de pensamiento en el mundo, que atentan contra la voluntad de Dios o contra lo que Dios considera que es correcto. Un ejemplo de esto es el tema del aborto y otro ejemplo puede ser el de la diversidad sexual o de género. El primero plantea la posibilidad de volver legal la interrupción de un embarazo, o sea, darlo por terminado. Como nosotros sabemos, el único ser capaz de decidir sobre la vida o la muerte de otra persona es Dios. Eso es un poder que no está en nuestras manos. El segundo ejemplo, el de la diversidad sexual o de género, habla entre otras cosas que el ser humano como especie no nace ni varón ni mujer, sino que la sociedad y la cultura son las que determinan su sexualidad. Por ende, cada uno de nosotros puede elegir con qué sexo se siente identificado. El problema no es que cada uno se identifique con el sexo que le parezca, sino el que se imponga esta idea a la sociedad toda, esté o no esté de acuerdo, a través de una bajada de línea que viene muchas veces desde el mismo Estado, y se involucra en la formación educativa y cívica de los niños y adolescentes en las escuelas. Esto va en contra absolutamente de la manera en que Dios obra, cuando la Biblia nos relata en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Creó varón y hembra. Acá claramente se nos muestra que es Dios el que nos asigna un género a cada ser humano, ya sea masculino o femenino, cada uno con diferentes características, pero con la misma importancia y valor como personas. Lo que estas corrientes progresistas vienen a hacer en la sociedad es imponer su ideología anticientífica e inmoral, para ir ganando terrenos con derechos que según ellos significan un avance para la sociedad, cuando en cambio nosotros sabemos que el ir en contra de Dios no es un avance, sino más bien es un retroceso. Estos pensamientos ya están muy instaurados entre los jóvenes de hoy en día que no conocen a Dios. Muchos de ellos se hicieron fervientes defensores de todos estos discursos progresistas, llegando incluso a violentarse o tildar de retrógrado, machista o antidemocrático a quienes se opongan a estos pensamientos. En el profesorado donde yo estudio en la localidad de Adrogué, muchos de los estudiantes son partidarios y militantes de todas estas ideas, e intentan ganar adeptos para así tener mucha más gente que apoye o esté a favor de estas ideas que pretenden convertir en leyes. Si algún compañero quiere dar una opinión diferente a la de ellos, enseguida saltan 2 o 3 personas a querer acallar esa voz. Entonces se genera un ambiente hostil donde muchas personas tienen temor a hablar o expresarse por miedo a ser mal visto o quedar mal parado frente al resto de los compañeros. Persistiendo así como triunfante todas estas ideas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro deber como cristiano o qué postura tenemos que tomar frente a estas situaciones que se nos presentan? Para saber primero esto, debemos recurrir a la palabra de Dios. En Efesios 5:11 dice lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este versículo nos aconseja por un lado que no apoyemos estas obras y por otro lado que no tomemos una posición neutral, sino más bien que nos pronunciemos en contra de estas ideas. Asimismo, en Mateo 5, del 13 al 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Estas palabras nos hacen ver que no debemos permanecer callados, sino involucrarnos cuando se presente la oportunidad para hablar del tema, y así exponer nuestro pensamiento, sin miedo, sin vergüenza, y recordando que nuestro Dios, Todopoderoso, el que hizo todas las cosas y el que nos dio vida eterna, está de nuestro lado. Así que para finalizar recuerden que cuando terminen los tiempos y seamos juzgados, no va a ser solamente por las cosas que hicimos mal, sino también por las veces que pudiendo haber hecho el bien y haber hablado, como es este caso, no lo hicimos, sino que permanecimos callados. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. Espero que tengan buenas noches y Dios los bendiga. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu
cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. Ese mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a ese lugar. En ti soy libre. Sea exaltado tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. En ti soy libre, sea exaltado. En ti soy libre, sea exaltado. Tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes, pero antes los voy a invitar a que estemos orando. Padre amado, qué privilegio que es poder venir ante el trono de tu gracia, estar en tu presencia, saber que cuando te oramos vos nos escuchás y contestás nuestras oraciones. Padre, te pedimos que nos alientes por el poder de tu palabra. Tu palabra es verdad, es vida, es consuelo, fortaleza. Disponemos nuestro corazón para que en esta noche vos nos hables, para que vos puedas seguir obrando en nuestras vidas. Te alabamos, te damos gloria y honra porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, los invito a que estén abriendo sus Biblias en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Yo voy a leer la versión NTV. Y dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió estos versículos inspirado por el Espíritu Santo, y también a su vez él experimentó esa paz de la que él habla, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Hechos, capítulo 27, Lucas narra una parte de la vida de Pablo, donde Pablo pasa por una tormenta, literal, una tormenta tremenda, viajando en barco, y bueno, les voy a contar un poquito la historia. En esa historia podemos ver cómo Pablo experimenta esa paz de Dios, esa paz sobrenatural, ¿sí?, que nos da Dios. Bueno, en el capítulo 27 de Hechos, Pablo es enviado a Roma. Pablo es prisionero, en ese tiempo estaba en Cesarea, y lo iban a llevar a Italia. Y el viaje era en barco, él y unos prisioneros más. Y obviamente Lucas, que narra acá y cuenta lo que pasó en ese viaje que tuvieron.
Bueno, cuenta que en una parte del viaje empezaron a tener dificultades, ¿no? Ellos estaban yendo en barco y dice que el viento les impedía navegar. Se ve que se levantó un fuerte viento y se les hizo difícil. Y llegaron a una isla que se llama Buenos Puertos. Y les costó mucho llegar hasta ahí. Y cuando llegaron, Pablo habló con los oficiales al mando y como el clima se ponía cada vez más feo, les advirtió, les dijo que no era conveniente que sigan navegando, que era mejor que se queden en esa isla porque podían llegar a perder la carga del barco y hasta sus propias vidas. Pero el oficial a cargo no siguió el consejo de Pablo, sino que siguió el consejo del capitán del barco y del dueño, así que siguieron el viaje. Y bueno, aparte de eso, dice la Biblia que Buenos Puertos ellos vieron que no era un lugar seguro, que era un lugar desprotegido, así que decidieron seguir. Y dice que el clima comenzó a mejorar, pero de repente cambió abruptamente y un viento huracanado sopló sobre la isla y dice que los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Qué tremendo pasar por eso, estar en esa situación. Dice que estuvieron varios días así. Y uno se pone a pensar y es un poco difícil experimentar, tener paz en ese momento, ¿no? Pero más adelante Pablo habla y nos enseña, ¿no? Que así como le dijo a la iglesia de Filipos, él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, él la vivía, la experimentaba. Y dice la palabra, en Hechos 27, versículo 22, dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Eso dijo Pablo. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Tremendo cómo Pablo experimenta esa paz. Aún en medio de la tormenta, él se paró y teniendo su confianza puesta en Dios, porque Dios mandó al ángel y le dijo que iban a vivir, pero que iban a perder el barco. Y así él les llevó ánimo a los que estaban con él y les dijo: pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me quiero detener ahí, porque esta paz que tenía Pablo aún en medio de la tormenta se debía a que él sabía a quién le pertenecía. Él sabía a qué Dios servía. Es el mismo Dios que le perteneces vos, que le pertenezco yo, al mismo Dios que servimos. Él sigue siendo el mismo.
Él no cambió y Él puede darnos paz en medio de la tormenta. Tenemos que tener esa seguridad que tenía Pablo de que creyó en lo que Dios le había dicho a través del ángel, que ellos no iban a morir, pero dice que iban a perder el barco. Y muchas veces en nuestros problemas o nuestras dificultades, en la tormenta que nos toca vivir, vamos a perder algunas cosas. Quizás este año, por ejemplo, no te vas a poder recibir. Quizás este año tenías un proyecto y no lo vas a poder hacer. Quizás ibas a empezar un trabajo y por la pandemia no pudiste. Pero eso no quiere decir que Dios no te va a dar la victoria. Dios le dijo a Pablo que ellos iban a vivir pero que iban a perder el barco. Y muchas veces puede suceder eso, pero tenemos que seguir teniendo nuestra confianza puesta en Dios y seguir teniendo esa paz que Él nos da, que a pesar de los problemas que pasemos, Él está con nosotros y Él nos va a dar la salida. Podemos llegar a perder cosas, sí, pero la victoria va a ser grande, porque Él nos da una esperanza, porque con Él los problemas son más livianos. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ya ha vencido al mundo. Así que te dejo esta palabra. Así como Pablo experimentó esta paz que sobrepasa todo entendimiento, así también nosotros en este tiempo podemos experimentar esa paz. Para terminar, quiero compartir con ustedes una canción que habla de esto, de tener paz en medio de la tormenta. Y el coro de esta canción dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza aunque no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Que así sea, que podamos tener esa paz que Dios nos da, esa paz que viene de Él. Que Dios los bendiga.